Dicen que nadie puede burlar a la muerte, pero hubo un hombre que lo intentó. Un zapatero del pueblo de San Silencio, que creía que con su astucia y su lengua afilada podía engañar incluso a lo inevitable. Durante años lo consiguió, hasta que la muerte regresó a cobrar lo que era suyo. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará dudar de cada promesa, de cada risa, y de cada vez que creíste que la muerte había pasado de largo. En el corazón del viejo pueblo de San Silencio, donde las calles eran de piedra y el aire olía a incienso y humedad, vivía un zapatero conocido por todos. No había quien no supiera de su lengua mordaz, de su ingenio para el chisme y de su habilidad con el cuero y el hilo. Cada mañana, antes de que el sol trepara por los tejados, ya estaba en su taller, golpeando con su martillo los clavos de las suelas, cantando coplas burlonas y riéndose de la vida. El pueblo decía que no había pie que no pudiera calzar, ni alma que no pudiera mofar. Los clientes iban por zapatos, y se quedaban por su lengua venenosa. Le decían el zapatero del diablo, no porque fuera malo, sino porque tenía una forma de reírse de todo, incluso de lo sagrado. Una vez, mientras arreglaba los botines del sacerdote, se atrevió a decirle: «Padre, si el cielo está lleno de santos descalzos, me van a necesitar allá arriba. ¿Quiere que les mande mi tarjeta?» El cura no respondió. Solo suspiró y murmuró una oración. Porque todos en San Silencio sabían que el zapatero se burlaba de todo, incluso de la muerte. Había un motivo. Años atrás, una fiebre se llevó a media aldea, a su esposa también. Y cuando el pueblo enterró a sus muertos bajo la lluvia, él se quedó en su taller, trabajando sin detenerse, mientras las campanas doblaban por su amor. Desde ese día, juró que la muerte no volvería a tocarlo, que si alguna vez lo buscaba, él mismo la engañaría. Y durante mucho tiempo, así fue. Cuando los demás envejecían, él seguía fuerte, con la vista clara y el pulso firme. Nadie entendía cómo. El zapatero se limitaba a reír y decir: «Yo tengo un pacto con la vida, no con la muerte». Pero en San Silencio, los pactos siempre tienen cláusulas ocultas. Una noche sin luna, mientras trabajaba hasta tarde, el zapatero sintió que algo cambió en el aire. El viento dejó de moverse, las velas parpadearon, y un silencio extraño se extendió por el pueblo. El martillo cayó de su mano. Afuera, las campanas del templo dieron 12 campanadas lentas. Entonces la vio. En la puerta del taller, una mujer vestida de negro lo observaba. Su rostro era tan pálido que parecía hecho de cera, y sus ojos eran pozos sin fondo, donde el reflejo de la vela temblaba como una alma atrapada. Llevaba en la mano un pequeño zapato infantil, de cuero gastado. «Buenas noches», dijo la mujer, con una voz que no era de este mundo. «He venido por un encargo pendiente». El zapatero tragó saliva, pero no perdió la compostura. «¿Tan tarde? ¿Y por un zapato tan pequeño?», preguntó con una sonrisa fingida. «¿De quién es?». «De un niño que ya no camina», respondió ella. «Y del hombre que aún no sabe que sus pasos están contados». La vela titiló. El aire se volvió espeso. Pero el zapatero, que no creía en fantasmas ni en promesas divinas, soltó una carcajada. «Ah, ya entiendo. Vienes a asustarme. Dicen que eres muy puntual, pero esta vez llegaste antes de tiempo. Mira, querida, mis manos aún están firmes. Si vienes por mí, tendrás que esperar a que se gasten estas suelas». La mujer lo observó sin moverse. Luego, lentamente, colocó el pequeño zapato sobre la mesa de trabajo. «Cuando termines de repararlo, volveré por ti», susurró. Y sin hacer ruido, se desvaneció como una sombra tragada por la oscuridad.
El zapatero quedó solo, temblando. Por un instante, creyó que había sido un sueño, pero el zapato seguía ahí, viejo, roto, con el nombre de su esposa grabado por dentro. A la mañana siguiente, el zapatero no dijo nada a nadie. Quemó incienso, rezó en silencio y siguió con su trabajo. Pero cada vez que golpeaba con el martillo, el sonido se deformaba. Era como si alguien lo imitara, golpe por golpe, desde otro mundo. Pasaron los días. El zapato seguía ahí, intacto. Cada vez que intentaba tocarlo, algo dentro de él se encogía, hasta que una noche, vencido por la curiosidad, lo tomó en sus manos. El cuero estaba tibio, y al voltear la suela, notó algo escrito con un hilo rojo. «Aún no has pagado». Tiró el zapato al fuego, pero este no ardió. Solo se quedó ahí, mirándolo desde las llamas, como si respirara. Desde entonces la muerte empezó a visitarlo en sueños, siempre con la misma sonrisa tranquila. A veces lo encontraba en el taller, otras en el cementerio, y siempre le recordaba lo mismo. Prometiste esperarme cuando tu trabajo terminara, pero sigues remendando la vida que no te pertenece. Una noche, desesperado, el zapatero decidió enfrentarla. Salió del taller y caminó hacia el camposanto, con la luna llena alumbrando el camino de tierra. Las cruces parecían mirar, las sombras parecían respirar, y allí, bajo un ciprés torcido, la vio esperándolo. «Te dije que aún no era mi hora», gritó desafiante, «y no lo será hasta que yo lo diga». La muerte levantó la vista, sin ira, sin emoción. «Entonces vive», dijo suavemente. «Vive todo lo que quieras, pero cada día que ganes, otro perderá el suyo». El zapatero se estremeció. «¿Qué quieres decir?» «Nada se gana sin costo», susurró ella. «Cada vez que engañas al destino, alguien paga por ti. Elige bien tus días, porque cuando terminen, no te quedarás solo». Y con eso, desapareció entre el polvo del camino. Esa noche, el zapatero no durmió. Y al amanecer, el pueblo despertó con una noticia terrible. Un niño había muerto sin razón aparente. El mismo niño al que días antes, el zapatero había regalado un par de zapatos nuevos. Los días se hicieron meses, y los meses, años. El zapatero prosperó. El pueblo de San Silencio lo veía como un hombre bendecido. Sus manos no temblaban, su vista no fallaba, y sus zapatos parecían durar toda la vida. Tenía más dinero del que podía contar, y más clientes de los que podía atender, pero cada cierto tiempo, alguien moría sin razón. Un niño ahogado en el río, un anciano que se dormía y no despertaba, una madre que caía enferma de la noche a la mañana. El zapatero no lo decía en voz alta, pero lo sabía. Cada vida que la muerte no cobraba en él, la cobraba en otros. A veces, al amanecer, encontraba frente a su taller una huella húmeda, pequeña, del tamaño de un pie descalzo. Y cuando alzaba la mirada, el zapato que había jurado quemar seguía allí, intacto, esperándolo. El tiempo pasó, y con él vino el arrepentimiento. El zapatero dejó de reír, dejó de cantar. Ya no se burlaba de los santos ni del cura. Pasaba las noches en vela, escuchando los pasos de la muerte rondar su calle, y cada vez que alguien moría, juraba que escuchaba su voz susurrar cerca del oído. «Sigue remendando la vida, zapatero, que pronto te quedarás sin suelas». Una tarde de invierno, cuando la neblina cubría el pueblo como un sudario, un niño tocó su puerta. Traía en las manos un par de zapatos viejos y rotos. «Mi madre dice que los repare», dijo con voz temblorosa. «Dijo que usted puede arreglar cualquier cosa». El zapatero miró los zapatos y se quedó helado.
Eran idénticos a los que había visto aquella primera noche, los que pertenecían a su esposa muerta. «¿Cómo se llama tu madre, hijo?», preguntó con voz ronca. «Isabel», respondió el niño. El zapatero soltó el aliento. Isabel. Ese era el nombre de su esposa. Pero hacía más de 20 años que estaba bajo tierra. El niño sonrió. Una sonrisa demasiado tranquila. Y dijo algo que le heló el alma. «Dice que pronto vendrá por usted». Esa noche, el zapatero cerró el taller y no volvió a abrirlo. El miedo lo había alcanzado. Intentó rezar, pero no recordaba las palabras. Intentó dormir, pero cada sombra le parecía un espectro. En el espejo, juraba ver a su esposa detrás de él, con el mismo vestido con el que la enterraron. Desesperado, salió a buscar al cura. Lo encontró en la iglesia, arrodillado ante el altar. «Padre», dijo el zapatero, «creo que la muerte me sigue». El sacerdote lo miró con una mezcla de compasión y terror. «La muerte no sigue a nadie», respondió, «solo cumple su camino. Pero si ya te ha perdonado tantas veces, no esperes que lo haga una más». El zapatero cayó de rodillas. «Dime qué debo hacer». El cura lo miró en silencio y luego murmuró: «Devuélvele lo que le quitaste». Esa noche, el zapatero encendió todas las velas del taller. Tomó el zapato que había intentado quemar y lo puso sobre la mesa. Por primera vez, lo tocó sin miedo. Y entonces, el cuero comenzó a palpitar. Dentro, había un corazón que aún latía. Cayó de espaldas. El suelo vibró. Las ventanas se abrieron de golpe y el viento apagó todas las velas. «Ya es hora», susurró una voz detrás de él. La muerte estaba de pie en la penumbra. Ya no era joven. Su rostro parecía más humano, más cansado, pero sus ojos seguían vacíos. «¿Por qué?», preguntó el zapatero. «He trabajado toda mi vida. He sufrido más de lo que merezco». «Porque jugaste conmigo», respondió ella, acercándose lentamente. «Y nadie me gana 2 veces». Él retrocedió hasta chocar con la mesa. El zapato seguía allí, latiendo. «No te llevaré aún», dijo la muerte, «pero te dejaré algo mejor, algo que nunca muere». Extendió la mano y lo tocó en el pecho. El zapatero sintió un frío que le atravesó los huesos. Y cuando quiso gritar, no pudo. Su cuerpo se endureció, sus manos se helaron. Cuando la muerte se marchó, el taller quedó vacío. Pero al amanecer, los vecinos escucharon el sonido de un martillo. Y al asomarse, lo vieron. El zapatero seguía ahí, sentado en su banco, golpeando clavos con una mirada perdida, solo que ya no respiraba. Desde entonces, dicen que si pasas de noche frente a su taller, puedes escuchar los golpes del martillo mezclados con susurros, y si dejas tus zapatos en la puerta, a la mañana siguiente estarán reparados, pero más fríos que la piedra. La gente de San Silencio aprendió algo que nunca olvidó. Nadie puede burlar a la muerte sin pagar el precio. El zapatero creyó que podía engañarla con astucia, pero lo que consiguió fue algo peor: la eternidad. No como premio, sino como condena. Porque algunos castigos no consisten en morir, sino en seguir vivos cuando ya no hay alma dentro. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que alguien puede engañar a la muerte? ¿O que ella siempre cobra su deuda? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Nunca sabes cuándo será tu última historia.